Vamos a comenzar explicando que hoy va a ser un webinar especial. Quiero que entendamos muy bien lo que aquí se va a hablar, porque es vital a la hora de poder explicarlo nosotros a nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, mirad, hace un tiempo yo leí una publicación, se publicó un estudio realizado por la OCU sobre algunas de las cremas anticelulíticas que eran las más conocidas en el mercado. No estaba Compositum, por supuesto. ¿Qué fue lo que la OCU encontró? Fue contundente. Analizó 8 cremas anticelulíticas, pues eso, de marcas, como repito, muy conocidas. El estudio fue a doble ciego, participaron 30 mujeres por producto en este ensayo, y la aplicación era de 2 veces al día durante 28 días. No hicieron dietas ni cambios de hábitos durante el ensayo, o sea que no hubo problema en ese aspecto. ¿Y cuál fue la conclusión de la OCU? Pues que las cremas evaluadas apenas tuvieron efecto sobre la celulitis. Sorpresa. La reducción media del perímetro del muslo fue aproximadamente unos 3 milímetros, una cantidad muy lejos de las reducciones de 0,8 o 1 milímetro que algunas marcas están siempre sugiriendo en su publicidad. Los dermatólogos pues, también observaron únicamente mejoras en el aspecto general de la piel y de la celulitis. No dijeron que la intervención en la grasa, nada. Entonces, tras estos resultados, la propia OCU pues, llegó a afirmar que nuestro sector, algo que en nuestro sector puede ser muy perjudicial y muy negativo, porque generalizó sobre las cremas anticelulíticas, divulgando, según esa organización, que tiene una eficacia superficial limitada y temporal. Entonces, yo, lejos de cuestionar aquel estudio, decidí reflexionar sobre él, porque si estos eran unos datos correctos y yo no tenía motivos para pensar lo contrario, evidentemente, se abría, como os dije en el email, una nueva oportunidad de demostrar efectivamente que así no funcionan las cosas. Y entonces nos surge una pregunta que merece ser respondida, por supuesto. ¿Es realmente posible obtener resultados visibles en un tratamiento anticelulítico realizado en 28 días? Vamos a ver las respuestas, porque esto es muy interesante. Creí que eso os podría dar, pues despertar muchísima curiosidad a los distribuidores, y precisamente por eso pues decidí poner a prueba nuestra propia metodología. No recurrimos, por supuesto, a modelos publicitarios, no seleccionamos casos pues extraordinarios tampoco, no buscamos fotografías espectaculares, sino que pedí la colaboración a varios distribuidores de Compositum, profesionales que están plenamente comprometidos y vamos, cuya honestidad conozco personalmente, y les propuse realizar un sencillo experimento, ¿vale? Cada profesional trabajaría sobre 2 casos reales durante concretamente los 28 días que la OCU propuso. Pero aquí sin artificios, sin interpretaciones interesadas, sin otra intención que observar qué es lo que ocurría realmente. Y lo que sucedió después es precisamente lo que vamos a analizar en este webinar. Y serán los datos los que os hablen, ¿vale? De vuestros propios compañeros, ¿vale? ¿Qué fue lo que descubrimos? ¿Qué fue lo que descubrimos? El error no eran las cremas. El error es el planteamiento, pero esto ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, sobre todo en la nuestra, ¿no? La OCU evaluó cremas que prometían reducir la celulitis como si la celulitis fuera un problema exclusivamente localizado y ya. La OCU nos demostró que aplicar una crema sobre una celulitis sin actuar sobre los mecanismos fisiológicos que la originan, es decir, la causa, pues que apenas producen cambios medibles. Y esa
era precisamente y es nuestra gran diferencia. En Compositum nunca hemos planteado la celulitis como un problema de grasa que hay que quemar. Quedaros con esto. Nunca hemos planteado la celulitis como un problema de grasa que hay que quemar. Es decir, eso de ponte esto que te quema la grasa. Esto nunca lo habréis oído aquí, porque lo entendemos como una alteración multifactorial donde interviene pues, el metabolismo basal, la circulación, la retención de líquidos, la calidad del tejido conjuntivo, la señalización fisiológica. Entonces, ¿cuál fue nuestro experimento? No medimos kilos, no medimos ni siquiera grasa, medimos variables que sí pueden modificarse cosméticamente. El perímetro del muslo, perímetro de cadera, temperatura superficial de la zona, grado visual de piel de naranja, la elasticidad y la firmeza que percibimos, la sensación de las piernas pesadas, la satisfacción de esa persona, de ese usuario, pero evidentemente no nos quedamos con eso. Hemos agrupado en el grupo A la gente que la crema convencional, esa crema grasa del mercado, la que expone el mercado, medido por la OCU. En el grupo B, la crema anticelulítica con calor Compositum, ¿vale? Y luego en el grupo C, la crema anticelulítica Compositum más el protocolo pues de activación metabólica, caminar, preso, masaje específico, eso en el grupo C. ¿Y qué hemos observado? Que el grupo B, el de Compositum, supera clarísimamente al grupo A, el que analizó la OCU, y que incluso el C supera muchísimo más al B, con lo que estamos demostrando exactamente nuestra tesis. La crema no hace el trabajo, la crema envía la señal. El organismo es el que hace el resto. Esto es muy importante. Entonces decimos que sí, que efectivamente la OCU tenía razón. La mayoría de las cremas anticelulíticas apenas funcionan. Si son referidas a quemar grasas, porque nosotros pensamos exactamente lo mismo que la OCU. Por eso, desde un principio diseñamos un enfoque completamente distinto. Ese es del que hay que hablar a nuestros usuarios. No de quemar grasas. Jamás. Si te pillas en la tesitura de no saber lo que estás diciendo para vender una crema anticelulítica y dices esto quema grasa, aquí ya estás fallando. Estás fallando desde el principio. El mensaje es incorrecto, ¿vale? Otra cosa es importante que aplicarse, también estamos demostrando que aplicarse una crema anticelulítica de forma ocasional, pues no constituye un tratamiento anticelulítico. Es simplemente una aplicación aislada de un cosmético. Esto es importante porque un tratamiento es algo muy diferente. Implica un objetivo definido, una frecuencia de aplicación, el tiempo suficiente para observar que hay cambios fisiológicos. No podemos evaluar unos cambios fisiológicos de hoy a mañana. Por eso hay que tener un protocolo de actualización y de actuación y una evaluación de resultados. Vamos a llevarlo a un ejemplo sencillo. Aplicarse una vez crema anticelulítica es como si quiero ir una vez al gimnasio y espero una transformación de mi cuerpo. Pues nadie consideraría eso un entrenamiento, ¿verdad? Con la celulitis pasa algo muy parecido. Los cambios visibles requieren tiempo porque afectan a tejidos con una renovación que es lenta. El tejido adiposo, el tejido conjuntivo, la microcirculación y el estado inflamatorio general que tiene esa piel. De hecho, desde una visión meramente fisiológica, la mayoría de las cremas anticelulíticas actúan generando señales, por ejemplo, en nuestro caso, señales térmicas de calor o de frío, vasculares, que aumentan la circulación superficial, por supuesto metabólicas, porque hay una estimulación local, también drenantes, es importante, pero estas señales necesitan repetición porque el organismo, si no, no responde. En nuestro caso, además, hago una diferenciación que es muy Compositum.
una crema no elimina celulitis. Esto es importante. Una crema debe ayudar a modificar las condiciones fisiológicas que favorecen a que se produzca esa celulitis. Esto es una diferencia enorme, de verdad, porque la celulitis aparece por el cambio que experimenta el organismo. La verdadera pregunta es, ¿qué señales fisiológicas estamos enviando al organismo y durante cuánto tiempo las estamos manteniendo? Por eso, cuando alguien dice, probé una crema anticelulítica y no me hizo nada, la respuesta más razonable sería, ¿la utilizaste como un tratamiento o simplemente la aplicaste, pues eso, un mes o algo así? Porque son dos cosas completamente distintas. Y por supuesto, que sepáis que esa reflexión es la que sirve para que podáis apoyaros en una campaña muy potente frente, por ejemplo, este verano, ¿no? Entonces, no vamos a confundir unas aplicaciones con un tratamiento, porque las aplicaciones no continuadas no hacen fracasar a ese producto. Es que no se ha aprobado, fracasa la expectativa de que algo que se usa de forma esporádica va a producir unos cambios en un proceso que lleva ya años instaurado. Es que es ridículo, es ridículo. Entonces, en este experimento que hemos realizado no es solo una demostración que Compositum sí que funciona, que lo vais a ver, sino una demostración de cómo debe evaluarse un cosmético cuando se busca la verdad. Y no la publicidad. La credibilidad nunca nace del resultado. La credibilidad, la verdadera credibilidad nace del método que se utilice. ¿Qué pasaría si la OCU tuviera razón? Que la tenía, yo creo que la tenía. Se han hecho diferentes estudios sobre muchísimas cremas anticelulíticas y han sido infructuosos. ¿Por qué es la conclusión tan decepcionante? Porque no han producido cambios, ¿no? Nosotros no discutimos esos resultados, pero ¿se estaba evaluando realmente un tratamiento o simplemente la aplicación de un producto? Esto es importante. Entonces, hemos decidido, como os he dicho, tener un compromiso con nuestro método, con personas reales y sabiendo lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Ningún milagro. Descubrimos algo mucho más interesante que venimos manteniendo durante muchísimo tiempo, que cuando una señal fisiológica adecuada se mantiene de forma constante en el tiempo, el organismo empieza a responder. Y la mejora no aparece por arte de magia, aparece porque la biología responde a estímulos coherentes. Esa es la diferencia, ¿vale? Muchos cosméticos prometen resultados, nos están prometiendo resultados y nosotros preferimos mostrar observaciones. Muchos hablan de expectativas, nosotros hablamos de registros, que los tenemos, muchos venden esperanza y nosotros enseñamos evidencias. Es que en esta industria donde abundan las promesas, nuestra obligación fundamentalmente no es convencer, la mía, no es convenceros a vosotros los distribuidores, ni esperar que vosotros convenzáis a los usuarios. Nuestra obligación es la formación, es mostraros los datos para que vosotros y vuestros usuarios decidáis por vosotros mismos, pues examinando el procedimiento, examinando los resultados y examinando las evidencias, lo que hacéis. Entonces la inspiración nace precisamente de ahí, de demostrar que todavía es posible hacer cosmética con rigor en una industria donde hay demasiadas veces un marketing que habla más alto que cualquier otra observación, como podréis ya saber y como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Entonces, decimos que la fantasía promete milagros, la fisiología aplica procesos. ¿Cómo funciona realmente la crema anticelulítica? Pues vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es una gran ciudad, ¿verdad? En esa ciudad hay millones de células que están trabajando todos los días para producir energía. Quedaros con este dato, para producir energía.
transportar nutrientes, eliminar residuos, mantener esos tejidos en un estado excelente. Pues cuando somos jóvenes, la ciudad funciona a una velocidad de vértigo, pero con el paso del tiempo, el sedentarismo, los cambios hormonales, determinadas circunstancias, algunas zonas empiezan a trabajar mucho más despacio. No es que estén estropeadas, simplemente están muchísimo menos activas. La celulitis suele aparecer precisamente en alguna de esas zonas donde la circulación, el drenaje, la actividad metabólica ya no funcionan tan bien y con la misma intensidad. Entonces, lo que necesitan es introducir un sistema de apoyo a esos trabajadores que están menos activos. Es lo que hacemos nosotros. Nuestra crema anticelulítica pues no pretende derretir esa grasa ni hacer desaparecer mágicamente la celulitis. Esto sería una promesa muy, muy poco seria. Lo que intenta es enviar señales que recuerden al organismo que vuelva a prestar atención a esas zonas que las tiene olvidadas y que lo haga como lo hacía antes. Entonces, ingredientes como el Fucus vesiculosus, la laminaria, la hiedra, el romero, el mentol, el metilnicotinato o los extractos de citrus, ayudan a hacer esa estimulación y activar diferentes mecanismos fisiológicos relacionados con la circulación. Fijaros que es importantísimo ese intercambio de nutrientes, esa actividad metabólica local, que son las responsables de que se vaya acumulando esa grasa en el tejido, ¿vale? Cada aplicación aporta pues, una pequeñita señal. Una señal sola no cambiaría nada, pero cuando esas señales se repiten día tras día, semana tras semana, el organismo puede responder de forma acumulativa. Esto nos interesa. Entonces, esto es parecido como empujar un columpio de los niños. Un solo impulso no te va a moverle enormemente, pero muchos impulsos consecutivos consiguen que alcance la altura que tú deseas, que cada vez mayor, ¿no? Por eso hablamos siempre de tratamiento, no de aplicaciones aisladas, porque los cambios visibles no dependen de gestos puntuales, tenedlo en cuenta, dependen de la suma de muchos pequeños estímulos mantenidos en el tiempo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la biología funciona así, sin milagros, sin atajos, pero con una extraordinaria capacidad para adaptarse cuando recibe esas señales adecuadas. Entonces, nosotros en Compositon sabemos que lo honesto no es reducir centímetros porque se queme en grasa, ni que hay efectos especiales ya imposibles, pues tenemos la posibilidad exactamente de explicar qué hace una formulación bien diseñada. Y es enviar señales fisiológicas repetidas, os lo digo muchas veces para que se os quede, que ayudan a reactivar el funcionamiento que se ha vuelto más lento y mucho más parado en el tiempo. Entonces, vamos a tocar un punto que es muy importante en Compositum, porque no necesitamos exagerar para mostrar unos resultados que sean convincentes. De hecho, cuanto más nos alejamos de las promesas imposibles, más autoridad transmitimos. Y esto es importante que lo sepáis. Entonces, os propongo una comparación directa, muy visual, ¿no? Vamos a ver dos formas de explicar la celulitis. La versión fantástica, pero que es la que prevalece en el mercado. Yo he ido preguntando a personas y todo el mundo me ha dicho lo mismo. Sí, las cremas que son las cremas que queman la grasa. Ese es el concepto que la gente tiene de una anticelulítica. Fijaros el error. Que esa crema disuelve grasas acumuladas. Y ahora vamos a pensar un momento. Lo que acabamos de decir como profesionales, si yo estoy diciendo, te va a quemar las grasas acumuladas, o si me lo acaba de decir a mí como usuario. Si una crema fuera capaz de disolver las grasas almacenadas bajo la piel, estaría actuando sobre un tejido vivo formado por millones de adipocitos. ¡Ojo! Que los adipocitos son las células más resistentes de nuestro organismo
y yo lo voy a quemar con una crema que me aplico así y se va a quemar. Sería algo parecido a un milagro más que a un cosmético. Entonces, sabemos que la grasa corporal no desaparece porque frotemos desde el exterior con una crema, o sin ella, aunque me haga masaje. Si así fuera, nadie necesitaría controlar la alimentación, ni realizar actividades físicas, ni nada de nada. Bastaría con aplicar la famosa crema. Y eso no ha ocurrido nunca ni va a ocurrir. Este razonamiento nos va a hacer tener una enorme fuerza porque no se basa en vender una crema, sino en comprender cómo protege la vida, el organismo, cómo estamos diseñados. A ver, ¿de verdad alguien puede creerse que una crema puede disolver grasas? Bueno, pues lo creen. ¿Qué os parece? Bueno, se lo creyó hasta la OCU, que hizo las pruebas. A ver, ¿permitiría la naturaleza del organismo, del propio organismo, que una simple crema destruyera algo tan importante para su supervivencia como es la grasa? Vamos a estudiar el detalle que nos diferencia. Compositum no habla de quemar grasas, sino de comprender por qué ese tejido adiposo ha decidido almacenarse y por qué después tiene dificultades de movilización. Lo más sorprendente de la celulitis no es dónde aparece, tampoco cuánto tiempo alguien lleva intentando eliminarla. De hecho, hay algo que no se cuenta y que explica por qué tantas mujeres hacen exactamente lo que se les aconseja y aún siguen viendo esa piel acolchada cada mañana. Mirad, cuando entiendes muchas de las soluciones muchas de esas soluciones que te han vendido no tienen sentido, es cuando descubres dónde empieza realmente el problema, ¿vale? ¿Dónde empieza realmente el problema? La celulitis no empieza cuando vemos los hoyitos, esos clásicos. Comienza muchísimo antes. Empieza el día que tu organismo, como te he dicho anteriormente, te lo repito, te lo tienes que aprender porque lo tienes que repetir, decide almacenar energía y proteger esas reservas. ¿Qué te parece? El organismo tuyo defendiéndote a ti y tú intentando machacarle a él. Fíjate qué interacción hay. Fatal, fatal. Entonces, ese día que el organismo, por las razones X, las que sea, deciden almacenar más energía y proteger esas reservas, es cuando empieza a producirse la celulitis. Porque la grasa no se acumula por capricho, se acumula obedeciendo órdenes biológicas perfectamente lógicas. Y lo más curioso es que el cuerpo va a utilizar esos mismos mecanismos para crear el problema y también para solucionarlo. O sea que estamos de suerte, pero tenemos que llegar ahí, ¿vale? Bien, ese es el pequeño detalle que nos hace cambiar el enfoque. Por eso no quiero que esto se publique, por esto no quiero que este webinar se publique, porque yo sé cómo están todas las casas también viendo las explicaciones y copiando. Ya estoy un poco harta después de 12 años de que la gente nada más que haga copiar lo que se dice. Entonces, por estar dándos a vosotros las explicaciones pertinentes y además pues favorecer que no se tenga que estar pues eso en este webinar y se pueda ver después. O sea que vosotros, si os interesa, si os queréis quedar con esta idea y volver a repetirla, por favor, pedir este webinar y se os enviará desde la oficina. No quiero publicarle, ¿vale? Bien, sigo. Entonces, os estaba diciendo que lo mismo que el cuerpo utiliza esos mecanismos para crear el problema, puede solucionarlo, lo vamos a estudiar aquí, pero no se lo voy a contar a nadie porque no me da la gana, así de claro y de sencillo, ¿vale? Bien, entonces, quizá las personas llevan muchísimos años con ese problema y antes tienen que comprender, porque cuando entiendes por qué el organismo almacena esa grasa, descubres cómo ayudarle a revertir el proceso desde su propio origen. Esto es importante. Mirad, ¿y si os dijera que la celulitis no es el problema?
¿Y si fuera la consecuencia visible de un mecanismo que está funcionando exactamente como y para lo que fue diseñado? ¿Qué os parece lo que digo? Entonces, durante años hemos estado intentando combatir resultados. Nos hemos olvidado de comprender las causas, ¿no? Y mientras luchamos contra el síntoma, que es la celulitis, el organismo sigue haciendo lo mismo que le ordena su biología. Ese es el detalle que cambia absolutamente todo. No sé si lo podéis entender, ese detalle importantísimo, ¿eh? La grasa localizada no aparece porque tu cuerpo te esté traicionando, no, aparece porque está obedeciendo a un programa de supervivencia puro. Esto encaja perfectamente con nuestra filosofía, ¿eh? No luchar contra la piel o contra el cuerpo, sino interpretar el mensaje antes de intervenir, ¿eh? Esto es una revelación que obliga a querer seguir entendiendo y descubrir cuál es ese mensaje del programa de supervivencia y cómo se puede influir sobre él, porque podemos hacerlo. Entonces, es exactamente dónde y cuándo descubrimos cómo empieza realmente el problema que conecta, así como un guante, con nuestra visión. El organismo no acumula grasas por perjudicarnos, sino para protegernos. La clave es explicar que la grasa es una solución biológica antes de convertirse en un problema estético, ¿eh? Entonces, ¿por qué el organismo decide guardar grasa? La respuesta es mucho más inteligente de lo que parece, creedme, porque la grasa no es un error, es una reserva, ¿vale? Un depósito de energía que el cuerpo crea cuando interpreta que puede necesitarla en un futuro. Es decir, puedes caer enferma y con lo que tienes no te vale. Pues yo voy a guardar, porque para eso estoy aquí, para ayudarte, para que vivas, para protegerte, ¿vale? Entonces, durante miles de años de evolución, esta capacidad, que ha sido una ventaja extraordinaria, porque gracias a ella sobrevivimos pues en épocas de escasez, de enfermedad, de frío, de esfuerzo físico intenso, pues cada vez que el organismo detecta que recibe más energía que la que consume, activa un mecanismo de ahorro. Nunca desperdicia, nunca destruye, guarda. Eso hace nuestro organismo, porque su misión principal no es que tú te veas mejor en el espejo, ¿eh? Su misión es garantizar tu supervivencia. ¿Entendemos esto? Pero no solo almacena grasa cuando comemos más de la cuenta. No, 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 no. También puede favorecer su acumulación cuando disminuye la actividad física, cuando se pierde masa muscular. Ahora nos lo están contando constantemente todo eso. Cuando determinadas hormonas modifican la forma de gestionar esa energía. Esto es importante. Cuando el metabolismo, esto os lo vengo diciendo años y años y años, se vuelve más lento con la edad. Cuando el organismo interpreta determinadas situaciones como supuestas incertidumbres biológicas, ¿verdad? Entonces, es decir, la grasa no aparece de repente, es el resultado de miles de pequeñas decisiones fisiológicas que el organismo toma día tras día. Aquí aparece todavía una pregunta que creo que os puede interesar. Si el organismo dispone de mecanismos para almacenar energía, ¿no debería de disponer también mecanismos para movilizarla cuando ya no se necesita? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y precisamente ahí comienza la verdadera comprensión del problema de la celulitis. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos que movilizan la grasa. Ahí es donde íbamos a introducir esa explicación compositum sobre ese metabolismo basal, que hemos dicho muchísimas veces, las señales térmicas, que también hemos hablado muchas veces, las personas que no necesitan tanta energía para calentar su organismo, todas estas cosas, ¿no? La circulación, la actividad celular y lógica. Que lleva nuestra crema anticelulítica con calor. Y lo vamos a plantear exactamente como suele hacerlo el mercado, ¿vale?
La mayoría, ¿cómo empieza? Hablando de cómo eliminar grasa. Nosotros empezamos explicando por qué el cuerpo crea esa grasa. Detalle número 1 que hay que quedarse con él. Porque eso cambia completamente la conversación, ¿vale? Si el organismo ha decidido guardar grasa, es que tiene que existir una razón, ¿eh? Porque el cuerpo humano no improvisa, no almacena la energía por capricho, no crea las reservas porque sí, ¿eh? Está obedeciendo a una instrucción biológica que es muy antigua, prepararse para el futuro. Entonces, por eso va a resultar más curioso ver qué es lo que ocurre después. Aceptar con naturalidad que el organismo sea capaz de acumular grasa. Solo tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos cómo nos deshacemos de ella sin alterar las funciones fisiológicas básicas para que ese organismo no sufra ninguna pérdida, porque no nos va a dejar el organismo hacerlo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la misma inteligencia biológica para ponerla en circulación. La pregunta no es si los organismos saben hacerlo, la pregunta es qué ha ocurrido para que funcionen peor que antes ese organismo y haya el acúmulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué a algunas personas parece que movilizar esas reservas se les dificulte tantísimo? Entonces, aquí es donde la conversación ya deja de ser incluso estética, empieza a ser fisiológica. La solución nunca está en luchar contra la grasa. La solución consiste en comprender qué necesita el organismo para volver a utilizarla, a utilizar esa grasa que tiene, ¿vale? Es el punto donde la mayoría de los tratamientos yo creo que se han equivocado. Intentan obligar, cuando deberían ayudar. Intentan destruir grasa, cuando deberían estimular a que haya una función que se vaya quemando lentamente por su combustión natural. Entonces, intentan combatir ese efecto cuando deberían comprender la causa, y a partir de ahí entraríamos en una idea bastante poderosa, que es que la grasa almacenada es energía inmovilizada. ¿Qué necesita una célula para consumir energía? ¿Qué ocurre cuando disminuye ese metabolismo basal? ¿Qué sucede cuando perdemos esa masa muscular con la edad? ¿Por qué la temperatura corporal influye tanto en el gasto energético? ¿Y por qué determinadas señales fisiológicas activan o frenan el consumo de reservas? Esto es importante. Entonces, la crema anticelulítica no aparece como una crema que quema grasa, es que es una promesa absolutamente increíble, que no lo cree nadie, ¿no? Sino como una herramienta que envía señales fisiológicas coherentes con los mecanismos naturales de movilización energética del organismo. La diferencia es enorme. No estamos vendiendo una crema, vendemos una explicación que hace que la crema tenga sentido y que utilizar la crema sea el efecto que buscamos. Esta es precisamente la pregunta que abre pues todas las explicaciones fisiológicas. ¿Qué necesita una célula para consumir energía? Lo primero que necesita es estar viva, estar activa y correctamente alimentada, porque si no se atrofia. Esa atrofia celular es la que desencadena todos estos procesos celulíticos. La energía no desaparece por arte de magia, tiene que ser utilizada. Tiene que ser utilizada. La energía debemos consumirla. Y para utilizarla, la célula necesita oxígeno, nutrientes, una maquinaria interna capaz de transformar ese trabajo. Entonces, esta maquinaria se encuentra en esas pequeñas estructuras que nosotros conocemos, que se llaman mitocondrias, ¿os acordáis? Entonces, podíamos imaginarnos como centrales energéticas de cada célula, esa mitocondria, y son ellas las que toman los nutrientes almacenados y los convierten en energía útil. Pero aquí vamos a ver
un detalle muy importante. Cuanta más necesidad energética tiene una célula, más energía y más combustible, más grasa en este caso, consume. Cuanto menos trabaja, menos combustible necesita. Es exactamente igual que ocurre con un automóvil. Un automóvil parado no apenas consume, en movimiento necesita muchísimo más, ¿verdad? Pues igual, ¿no? Las células funcionan de forma muy parecida. Cuando el organismo se mueve menos, pierde masa muscular. Envejece, reduce su actividad metabólica, la demanda energética disminuye y cuando disminuye la demanda, pues el organismo tiene menos motivos para recurrir a esas reservas acumuladas. Tenemos que activar la laminaria, el fucus, acordaros, todo eso activa el metabolismo basal, hace que las células empiecen a quemar más. Es un proceso diferente del que usan todas las personas, que vayamos a hacer trabajar al organismo, a levantar su activación, su estimulación, para que sea él el que dé el resultado, el que queme. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese organismo a aumentar de nuevo la necesidad de utilizar esa energía que está ahí almacenada? Porque el organismo, cuando necesita energía, sabe exactamente dónde encontrarla. Entonces, aquí tenemos un enfoque con una ventaja importante. Conducimos los conceptos hacia ese metabolismo basal que hemos hablado siempre, a esa masa muscular, a la circulación, a la oxigenación tisular, las señales térmicas, sin caer en ese simplismo de quemar grasa. Es una explicación coherente con la filosofía de Compositum, que primero se tiene que comprender y después intervenimos. Entonces, ¿qué ocurre cuando disminuye el metabolismo basal? Algo muy lógico. El organismo empieza a quemar muchísima menos grasa y menos energía para mantenerse vivo. Menos energía para conservar la temperatura corporal, menos energía para remover los tejidos, menos energía para mover las sustancias de un lado a otro, menos energía para realizar miles de pequeñas funciones que ocurren cada segundo sin que nosotros siquiera seamos conscientes. Vale. Cuando el gasto energético disminuye, el cuerpo se vuelve incluso más ahorrador. Fijaros qué problema más grande. El cuerpo, cuando disminuye tu gasto, nota que estás en baja fase, todavía se vuelve más ahorrador. Se adapta porque para él ahorrar energía es una ventaja biológica. El problema aparece cuando seguimos incorporando igual energía a la que estábamos utilizando antes. En ese momento el organismo hace lo que ha hecho siempre: guardar, almacenar, reservar, porque está funcionando perfectamente, no porque no esté funcionando. Es que nosotros hacemos muchas cosas para engañar y tratar de engañar al organismo, y en el organismo no entra eso. Dietas repetitivas, restricciones de comida. Entonces el organismo se pone, vamos a ver, ahora come menos, tengo que gastar infinitamente menos. Infinitamente. Luego vuelves al rebote porque vuelves a comer compulsivamente, porque has pasado restricciones tremendas. Todo esto el organismo lo acusa día a día. Entonces se le vuelve loco y dice: espera, vamos aquí a guardar reserva porque bueno, esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Hay pérdida de masa muscular, sedentarismos, cambios hormonales, envejecimiento, dietas restrictivas o menor demanda energética general. Ese desconcierto al organismo le pierde. Entonces, el organismo, como mecanismo de supervivencia, trata de ahorrar más y de gastar muchísimo menos. Eso es un problema. ¿Qué ocurre entonces? Disminuye ese metabolismo basal, como estamos diciendo, se pierde la masa muscular, que es uno de los mayores consumidores de energía, y el organismo se vuelve mucho más eficiente haciendo esa reserva. También aumenta la dificultad de movilizar esa grasa acumulada. Entonces, eso es lo que conocemos como el efecto rebote, ¿verdad? Bien.
Cuanto más intenta el organismo protegerse de la escasez, mucho más fácil le resulta almacenar energía y más difícil resulta también desprenderse de ella. Entonces, desde una visión fisiológica, la solución no consiste en castigar continuamente al organismo con restricciones extremas, sino en ayudarle a recuperar ese gasto energético saludable y conservar esa masa muscular, de establecer señales que favorezcan la utilización racional de esas reservas. Porque cuanto más intenta protegerse de la escasez, más fácil le resulta almacenar energía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto como es muy importante para nosotros explicar todas estas cosas, tenemos que romper la creencia de que la grasa ni se derrite ni se suda, se utiliza para calentarnos, pero también sabemos que la mayor parte de la grasa pues, se pierde cuando sale de nuestro cuerpo, incluso respirando. Eso sé que lo sabéis, porque os lo he dicho muchas veces. Entonces, el oxígeno actúa de comburente en la grasa de combustión. Entonces, o al revés, perdón, me he liado. El oxígeno es la parte más importante para quemar esa grasa, el comburente, que es la combustión, la grasa que necesitamos quemar, ¿vale? Bien, no decimos que nuestra crema creme grasa, estamos diciendo que participa en una estrategia destinada a estimular las señales fisiológicas que están relacionadas con esa movilización energética. Que esto suena infinitamente más inteligente, más creíble y más coherente con nuestra filosofía. La grasa no desaparece porque la ataquemos, desaparece cuando el organismo encuentra razones para utilizarla. Esta frase como que resume todo el webinar, toda la fisiología y todo el posicionamiento de nuestra crema anticelulítica, pero totalmente, ¿no? La repito, la grasa no desaparece porque la ataquemos, desaparece cuando el organismo encuentra razones para poder deshacernos de ella, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a hacer una cosa, vamos a resumir un poquito, hacer una reflexión sencilla. La grasa corporal no es un error de la naturaleza, es un tejido imprescindible para la supervivencia. ¿Nos queda claro? Esto hay que transmitirlo. La grasa no está ahí por accidente, está porque la vida la necesita, porque lo razonable es preguntarse, ¿permitiría también el organismo que una simple crema aplicada pues destruyera libremente una reserva tan importante? ¿No sabéis que la grasa se necesita para sintetizar vitaminas, para hacer intercambios hormonales, para muchísimas cosas? Sin esa grasa no podríamos sobrevivir. No podríamos sobrevivir, ¿vale? Entonces, vamos a dar respuestas realmente razonables, ¿vale? Un poco hacer que esa injusticia que hemos cometido con la grasa siempre la desmontemos, el mito de disolver la grasa. Primero hay que ver que los usuarios dejen de ver a la grasa como un enemigo, ¿vale? La mayoría de las personas escuchan la palabra grasa y piensan automáticamente en algo malo, pero la realidad es exactamente la contraria, ¿vale? No hablemos de destruir grasa, porque no es real y porque además no sería la cuestión, ¿no? Fijaros que la grasa tiene está, como os he dicho, gran parte en cambios corporales. Es un tejido vivo. Las vitaminas A, D, E, la K están sintetizadas por la grasa. No podríamos aprovechar estos nutrientes esenciales. No podríamos aprovechar tampoco
muchísimos mecanismos relacionados pues con los riñones, yo qué sé, con el corazón, con el sistema nervioso. Todo esto es importante que la gente lo sepa, ¿vale? Bien, en la piel exactamente igual. Es esencial la grasa para la salud cutánea. El propio manto epicutáneo está formado por una emulsión natural de agua y grasa. Entonces, gracias a esa grasa, la piel evita una pérdida excesiva de agua, se mantiene flexible, se protege frente a agresiones externas. Es muy importante que entendamos que la grasa no es un enemigo, ¿vale? Entonces, es muy importante que entendamos que la celulitis no depende únicamente de la cantidad de grasa, sino de la actividad que intervienen muchísimos más factores, como son la actividad metabólica, la microcirculación, el drenaje, todo esto. Que podamos explicar que la grasa no desaparece porque una crema la disuelva, pero una zona puede mejorar muchísimo cuando ayudamos al organismo a recuperar esas funciones que ha ido perdiendo, porque eso realmente es lo que nos importa poder transmitir de verdad, ¿vale? A ver, una crema seria no puede destruir grasa, lo que hace es aportar esas señales fisiológicas que ayudan a que esas condiciones estén muchísimo más potentes, ¿vale? Bien, vamos a ver. Es que me he perdido aquí. Bueno, todo esto es lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver la presentación de los casos de Eva, de Beatriz, de Inmaculada, de Alison y de Lidia, porque, a ver, lo tengo aquí, porque con ellos termino este webinar, ¿no? Fijaros, a ver, primero es Eva Guillem, a ver, observados, vale. Las señales que nosotros hemos ido aportando, a ver, conclusión, aquí. Bien, la crema no hace el trabajo, la crema envía la señal y el organismo hace el resto. Vamos a ver el trabajo de Eva Guillem. Este trabajo es un trabajo en 15 días. Quiero que veáis muy bien las diferencias que se observan a simple vista, ¿no? Mañana y noche. La clienta, en este caso, no pudo salir a caminar, me dice aquí, por las intensas lluvias. Perdió 0,5 centímetros de cadera, 1 centímetro de rodilla y 1 centímetro de muslo. Está demostrado con medidas absolutamente fiables, ¿vale? Bien, os digo todo esto para que tengáis muy claro que una persona puede y debe en un mes ya notar esa diferencia en su piel y esos centímetros que van perdiéndose. Vamos a ver la siguiente, que es de Belén Navarro. Sí, aquí vemos que me dice que pierde 1 centímetro de cadera y 1 centímetro también en cada muslo. Esto del 17 de febrero al 25 de marzo. Vale, la siguiente es de Lidia Redondo. ¿Dónde estás? Lidia Redondo. Me dice Lidia Redondo, estáis viendo aquí las diferencias grandísimas. El muslo izquierdo 4 centímetros porque sí que utilizó aparatología. El muslo derecho 5 centímetros, los glúteos 2 y los flancos 5. Sí se nota perfectamente. Lidia, repito, puso manta sauna, 6 sesiones con envolturas de crema anticelulítica y luego crema anticelulítica mañana y noche en domicilio, ¿vale? La modelo está delgada, me dice Lidia, y su problema es lipedema en piernas, que ha mejorado muchísimo. Nada tiene que ver la celulitis con lipedema, ¿eh? Bien. Si nos fijamos en los pies y en los tobillos, me dice Lidia que tenía muy inflamados, se nota muchísimo, dice que parecen otros incluso. Después de un mes, sin la utilización del tratamiento, esta persona ha seguido manteniendo sus medidas después de haber interrumpido el tratamiento, ¿vale? Muy bien. Vamos a la siguiente.
La siguiente es de Inmaculada Sánchez. Vale, el primer caso que estáis viendo, 2 centímetros, 2,5 en cada muslo y 2 centímetros en cada rodilla. Se ve, se ve perfectamente solamente al verlo, ¿no? El segundo caso que nos enseña Inmaculada, a ver, aquí, perdón. No, esto es Beatriz Tomás. Segundo caso, Inmaculada Sánchez. Vale, segundo caso. 1 centímetro en cada pierna, en cada muslo. ¿Vale? Y 0,5 en cada, 0,6 en cada rodilla. El segundo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver Beatriz Tomás. Aquí la tenemos. También se ve muy bien Beatriz Tomás. Primer caso, mañana y noche, 1,5 en cada muslo. No, muslo izquierdo 1,5, muslo derecho 1,2. Rodilla izquierda 0,5, rodilla derecha 0,5. Y segundo caso de Beatriz Tomás. ¿Dónde le tengo? Pues no le tengo. Así, es el le tengo, el de abajo. Muslo izquierdo 1,5, muslo derecho 1,2, rodilla izquierda 0,5, rodilla derecha 0,5, ¿vale? Vale. No. Ese es el que os he dicho el primero. Era el primero. Segundo caso, aquí, cadera 4 centímetros, eso es. Y de contorno de tripa 6 centímetros, me dice, y de muslo 2,5 centímetros. Esta sí es. Vale. A ver. Alison, 2 centímetros de muslo en cada una de las piernas y 1 de rodilla. Bueno, ella también ha trabajado con manta sauna. No, esto es de Lidia Redondo. Eso es de este. Vale, entonces, la conclusión, quiero que nos quede muy clara. La conclusión es que efectivamente vamos a encontrar todos los... perdonadme un segundo. Uy, que me he despistado aquí. A ver. Bien. La conclusión es que tenemos muchísimo potencial para poder hacer un trabajo espectacular. No prometer cosas que no vayamos a poder cumplir, sino cosas que no crearles unas falsas expectativas a las personas con las que vamos a trabajar. Eso en primer lugar. Y explicarles que no quemamos la grasa, que nuestro recorrido, nuestro mapa va por movilizar las grasas que tenemos ya instaladas porque nuestro organismo, por razones múltiples, ha decidido acumular para nuestra supervivencia. Y lo que vamos a hacer es que, igual que funcionaba antes, vuelva a funcionar ahora, porque lo que le está pasando es esa ciudad que ya está como un poco gastada. Vamos a introducir nuevos apoyos para que esas estructuras empiecen a funcionar como lo hacían antes. Es fácil para el organismo recordar cómo trabajaba. Es más fácil de lo que os creéis, de lo que la gente se cree. Lo hemos demostrado nosotros con recuperaciones en la piel de muchísimas personas, etcétera, etcétera. La tendencia natural del organismo, cuando tiene todo a su favor, es trabajar bien. No se empeña en jodernos, y perdón la expresión, y en trabajar mal. Se empeña en trabajar bien. Entonces pongamos a su alcance todas esas funciones correctas y el organismo va a empezar a tomar su ritmo. Y esto tampoco
Fijaros que a partir de un mes vamos a encontrar que sí que hay una pérdida real nada más que poniendo su crema, de 1 centímetro. Eso, 1 centímetro es bastante más de lo que nos imaginamos, ¿eh? 1 centímetro de pérdida de grasa es bastante más de lo que nos imaginamos de pérdida. Es haber empezado a activar muy bien este organismo. Que no lo dejen. Esto es como si estamos trabajando en un facial y estamos trabajando en la recuperación del manto epicutáneo, que sabemos que nos lo están fastidiando con el resto de los sistemas. Trabajamos en nuestra epidermis y de repente queremos volver al sistema de lo que estábamos haciendo antes, pues volveremos a estar igual que estábamos antes, fatal, utilizando productos que no van a hacernos las funciones que nosotros queremos. En corporal es exactamente igual, funciona exactamente igual. Yo os invito a que vosotros hagáis vuestros propios experimentos, que hagáis medidas y que las enseñéis a cuidarse, a que eso es algo más, no es porque viene el verano el ponerse una crema anticelulítica. Es algo más interesante, es aprovechar pues restablecer las funciones de nuestro organismo a nivel de las reservas energéticas que tiene, pues aprovecharle a que se ponga en funcionamiento. Y poco más, que os agradezco muchísimo vuestra asistencia y que nos vemos en breve. Muchas gracias.